bienvenido a otro video más sobre las matemáticas. En esta ocasión vamos a ver la descomposición de las fuerzas que actúan sobre una materia. Para esto vamos a repasar lo que vimos en el último video. Lo dejaré en la descripción para que tú lo puedas descargar y no te pierdas ningún tema sobre física. Tenemos que la fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas en X dentro de un equilibrio tiene que ser igual a 0. Esto impide que la materia se mueva en sentido rectilíneo del lado horizontal. O sea, queremos que exista equilibrio en horizontal. También mencionamos que la materia, también para que esté en equilibrio, no puede moverse en sentido vertical. Eso se le llama sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. O sea, que tampoco podemos meter, ya sea que se suba la materia o que se pueda meter hacia adentro de la Tierra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa cuando tenemos fuerzas que actúan de forma inclinada o que tienen un ángulo de inclinación. Por ejemplo, tenemos esta fuerza y también tenemos otra fuerza. Ya sea que sea a compresión a la materia, o sea que empuje la materia o que jale la materia. El objetivo que tenemos en este tema es que nosotros podamos utilizar cualquier tipo de fuerzas para poder obtener el equilibrio. Completamente horizontales, completamente verticales o con una inclinación dada. Para esto primero tenemos que poner un ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación nos identifica muy bien cuál es la fuerza correspondiente y cuál es el ángulo correspondiente que actúa a la masa correspondiente. Por eso las matemáticas se necesita orden para poder resolverlas. Y más cuando estamos hablando de física. Si yo ya utilicé el ángulo alfa, pues entonces podemos utilizar para otra fuerza otro ángulo basados en el alfabeto griego. De la misma forma, la fuerza tiene que ser completamente diferente. En este caso F1 y en este caso F2. Bueno, el siguiente paso para poder resolver aquí este tipo de ejemplos, cualquiera que sea, es utilizar un diagrama de cuerpo libre, donde la materia o el punto donde se está efectuando las fuerzas deben de actuarse o deben de estar completamente limpias. ¿Qué significa limpias? Que solamente ponemos la fuerza número 1 con su ángulo alfa, la fuerza número 2 con su alfa beta, con ángulo a beta, y también la masa que corresponde a dicha operación. Cuando nosotros llegamos y terminamos el diagrama de cuerpo libre, será mucho más sencillo poder resolver cualquier tipo de problemas. ¿Cuál es el método para resolver estos problemas? Bueno, hay dos. Primero es utilizando la trigonometría. En esta de la trigonometría, nosotros nos enfocamos que el ángulo, basando en un zoom de todo lo que es la fuerza que actúa, veamos un ejemplo. Tengo aquí mi fuerza F1 y el ángulo teta, que es este ejemplo. Bueno, podemos poner que hay una descomposición dentro de esta en ambas direcciones. Veamos que F1 en estado vertical va hacia abajo y después va hacia la izquierda para poder tener el punto final, que es la dirección de la flecha. A esto se le va a llamar F1, como es vertical, pues es Y, y F1, como es horizontal, lo vamos a poner como X. Para poder conseguir esto, simplemente es cuestión de utilizar las funciones trigonométricas matemáticas para poder resolverlo. Vemos F1Y, esto es igual, y vamos a basarnos en el ángulo. F1Y se encuentra en cateto opuesto al ángulo, y nosotros dijimos que el cateto opuesto del ángulo es igual a F1 por el seno del ángulo. Y F1X, como se encuentra en cateto adyacente al ángulo, es igual a F1 por el coseno del ángulo.
Estas dos ecuaciones nos permiten tener la descomposición de cada fuerza que actúa en forma diagonal a una masa. Bien, en este dibujito vamos a ver nuestro primer ejemplo. Tenemos una grúa. Esta grúa está jalando esta materia a un ángulo de 45 grados. La fuerza que está de jale es igual a 350 kilonewtons. La materia tiene una masa de 100 kilos. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza de fricción? O sea, ¿cuál es la fuerza que actúa en la superficie que impide que la materia pueda moverse tan libremente? Para esto necesitamos el equilibrio en ambas partes. También el objetivo es encontrar la resultante de la misma junto con su ángulo. Este es un ejemplo de descomposición de factores. Para esto necesitamos un diagrama de cuerpo libre. Como nosotros nos importa la materia, no nos importa la grúa, vamos a poner primero la materia. Esta materia, ¿qué actúa sobre ella? Bueno, en primer lugar actúa el cable de la grúa. Está en un extremo, es una fuerza porque estamos jalando y tiene un ángulo de 45 grados. La fuerza en el cual está actuando el cable para que se mueva es igual a 350 kilonewtons, o sea, 350.000 newtons. La materia tiene una masa, o sea, de 100 kilogramos. Y como se encuentra en equilibrio, que nos está preguntando cuál es la fuerza que impide que se mueva la materia a pesar de que exista la grúa con 350 kilonewtons y también la misma masa de la misma materia. Bueno, vamos a representar las fuerzas. En el video anterior dijimos que había fuerzas que son universales. Veamos. Para esto voy a poner la masa como un punto, como un centro. Y sobre ellas vamos a actuar primero la F, que es igual a 350 kilonewtons, y con un ángulo de 45 grados. La materia, por su fuerza horizontal o universal, tenemos un peso, que es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad que actúa por la orden del centro de la materia. ¿Qué es lo que nos pregunta? Bueno, primero necesitamos la fricción. ¿Cuál es la fuerza de fricción que impide que la materia se mueva tanto de forma horizontal como de forma vertical? En forma vertical se le llama normal. Y esto, damas y caballeros, es el diagrama de cuerpo libre. Como podemos ver, el diagrama de cuerpo libre nos indica que tenemos una fuerza horizontal y dos fuerzas verticales, N y W. Pero no podemos efectuar las ecuaciones de equilibrio porque la fuerza F está en diagonal. Así que vamos a dar paso a descomponer la fuerza diagonal para que podamos utilizar el equilibrio en ellas. Ponemos la fuerza diagonal, que es igual a 350 kilonewtons, con un ángulo de 45 grados. ¿Cómo los descomponemos? Bueno, primero sabemos que en forma horizontal existe una fuerza hacia la izquierda y de forma vertical existe una fuerza hacia arriba. Esto quiere decir que tenemos 350 kilonewtons en X y también tenemos 350 kilonewtons en Y. Para saber cuánto vale estas fuerzas en X, F1 en Y y F2 en X, vamos a utilizar el ángulo correspondiente, que es 45 grados. F1 en X
esto es igual, como se encuentra abajo del ángulo, es el cateto opuesto, digo, adyacente. Y como es el cateto adyacente, vamos a utilizar 350 kilonewtons por el coseno de 45 grados. Basándonos en nuestra calculadora, tendríamos entonces como resultado que multiplico 350 por el coseno de 45 y nos da como resultado 247.48 kilonewtons. Para conseguir la fuerza en Y, hacemos lo mismo, 350 kilonewtons, pero ahora, como la función F1 en Y es cateto opuesto al ángulo 45, entonces aplicamos el seno de 45 grados. 350, el seno de 45, y esto es igual a 247.48 kilonewtons. Con esto, damas y caballeros, ya puedo descomponer el diagrama de cuerpo libre que teníamos en un principio. Vamos a repetir el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el punto que es la materia. Tenemos el peso de la materia que es igual a mg. Tenemos la fuerza normal. Y ahora tenemos otra fuerza que es en dirección vertical, que esto es igual a F1 de Y. De la materia en forma horizontal se efectúa la fuerza número 1 en X y la fuerza de fricción que impide que la materia se mueva. La fuerza de fricción. Y ahora sí, del diagrama de cuerpo libre que teníamos en un principio, ahora tenemos el diagrama de cuerpo libre ya descompuesto, donde tenemos puras fuerzas horizontales y puras fuerzas verticales. Ahora sí podemos utilizar las ecuaciones de equilibrio. Empezamos. La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 para que la materia no se mueva en dirección izquierda o derecha. En este caso tenemos una menos F1 de X porque va hacia la izquierda, más la fuerza de fricción, y esto es igual a 0. ¿Cuánto vale F1 de X? Bueno, nosotros habíamos dicho que esto es igual a 247.48 kilonewtons, más la fuerza de fricción en X, esto es igual a 0. Si esto es positivo, si esto es negativo, pasa del otro lado como positivo. Y esto es igual a 247.48 kilonewtons. Esta fuerza efectivamente tiene 247.48 kilonewtons para que no se mueva la materia a la derecha ni a la izquierda. Veamos ahora que también se puede aplicar las mismas ecuaciones de equilibrio en sentido vertical. Basándonos en el diagrama de cuerpo libre descompuesto, tenemos en forma vertical primero las ecuaciones de equilibrio. Las sumatorias de fuerzas ahora en Y es igual a 0. En equilibrio tenemos la fuerza 1 de Y. También tenemos la fuerza normal. Lo que va hacia arriba es positivo. Y lo que va hacia abajo, ¿cuánto sería? Negativo. Menos W, esto es igual a 0. Bien, vamos a sustituir los datos. Dijimos que F1 de Y es igual a 247
247.48 kilonewtons. A esto le voy a agregar N y le voy a restar el peso. La fórmula te dice que el peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuánto dijimos que valía la masa? Bueno, valía 100 kilogramos. Y a esto lo voy a multiplicar por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que equivale a la fuerza de gravedad que actúa hacia el centro de la Tierra. Y todo esto es igual a 0. Vamos a resolver primero lo que está de color azul. Si multiplico 100 por 9.81, el resultado es 981. 247.48 kilonewtons más N menos 981 newtons. Esto tiene que ser igual a 0. Hay que tener mucho cuidado con las unidades. No es lo mismo kilonewtons que newtons. Así que vamos a descomponer el término. 247.48, como es kilo, equivale a exponente a la 3. Le voy a restar 981 newtons. Y esto es igual a 246.49 kilonewtons. 246.49 kilonewtons más la fuerza normal, y esto es igual a 0. Para terminar, vemos que si esto es positivo, pasaría del otro lado del signo igual como negativo. La fuerza normal es igual a menos 246.49 kilonewtons. ¿Qué significa el signo negativo? En nuestro diagrama de cuerpo libre nos menciona que la fuerza que habíamos puesto de normal es en dirección positiva, o sea, hacia arriba. En todos los ejercicios que hemos puesto, si tenemos como resultado un número negativo, significa que la dirección es contraria a la que habíamos nosotros impuesto como una hipótesis. Realmente, en lugar de ir hacia arriba, ¿a dónde iría? Hacia abajo. Debería haber una fuerza que impida que la materia sea elevada por la grúa. La fuerza normal es igual a 246.49 kilonewtons con dirección hacia abajo. Este tipo de ejemplos puede ayudarnos a resolver cualquier tipo de circunstancias donde se puede elevar una función, donde podemos sostener dos lámparas basadas en dos arneses y también estructuras de una bodega para poder nosotros sostener algo en elevador. Bueno, espero que este ejemplo sea o haya sido de tu ayuda. Puedes repetirlo cuantas veces sea necesario. Si tienes alguna idea, algún comentario, no olvides ponerlo en la caja de comentarios para poder estar en sintonía. Que tenga usted una excelente día.